cara anterior y hacia el ápex para hacer la anastomosis apexial. Y hasta ahí la dejo. Sigo en su recorrido. Vuelvo acá, mire, ahí está partidita. O mejor utilizo esta que está aquí. Méteme el otro corazón. Sí. A ver qué tiene este que me pueda servir. Bueno, listo, cojo este. Siguiendo con la historia y siguiendo con el recorrido que tiene que hacer, listo. Después de que saco la interventricular anterior, la arteria circunfleja, la posiciono en el surco, la posiciono en el surco coronario. Desde ahí llevo un recorrido que va a ser lateral y que va a ser posterior. Cuando la circunfleja se va hacia atrás, aquí en el corazoncito no está tan bonita. Cara inferior, borde izquierdo. Busco el borde izquierdo y mire, la circunfleja me está dando esta que está aquí. Así como acá me daba una arteria del borde izquierdo, de derecho, aquí me está dando una arteria del borde izquierdo. Con la misma connotación. Le digo arteria del borde izquierdo, iniciando, pero en su recorrido cambia y será arteria marginal, izquierda. Derecha. Y en su recorrido, izquierda, gracias. Y en su recorrido también me tiene que dar los mismos ramitos. Unos ramitos que se vayan hacia la parte posterior del ventrículo izquierdo y unos ramitos que se vayan hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo. Todas las arterias del borde o marginales, sean derechas o izquierdas, se caracterizan porque tienen dos territorios. Abordan a los ventrículos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, dando ramos ventriculares anteriores y posteriores. No hay problema ahí tampoco, ¿cierto? La circunfleja sigue su recorrido y en su recorrido tendrá que dar ramitos que no veo, pero tiene que dar ramos que vayan hacia arriba. Entonces serán ramos auriculares. Y los que estoy viendo, ahí se ven perfectamente, miren los ramitos que van para abajo, que serán ramos ventriculares. Y al final de la historia se lo conecto como lo comencé. Mi circunfleja puede quedar a mitad de camino, o puede llegar antes de la cruz cordis, o llegar hasta la cruz cordis. Si llega hasta la cruz cordis, tiene dos opciones. O se une con la coronaria derecha, o se une con la interventricular posterior. Pero recuerde que casi siempre se queda a mitad de camino. Entonces por eso tengo la dominancia izquierda por la coronaria derecha. Y listo. Eso es irrigación cardíaca. Ahí vista desde las dos principales ramitas y abordando los territorios. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? Profe, ¿Seguro? la rama marginal derecha nace desde la arteria coronaria derecha. ¿De en qué parte? ¿Cuál? La marginal derecha. Entonces las marginales simplemente es cuando las coronarias toman los bordes del corazón. Si es coronaria derecha, entonces da la arteria del borde, que después se continúa como marginal. Es una sola arteria, solamente que en su recorrido cambia de nombre. Y lo mismo en el lado izquierdo, pero en el lado izquierdo nace de la circunfleja. ¿Listo? Entonces la que tiene más territorio es la interventricular anterior. La interventricular anterior es la que tiene más territorio, mirándola de la irrigación que hacen aurícula, pero más en los ventrículos. Sobre todo para el ventrículo izquierdo y para el tabique. Aunque no parezca, hay un punto anatómico donde hay menos irrigación cardíaca. El Aterger se lo coloca y eso también es pregunta clásica, teórica. El sitio cardíaco que tiene menos irrigación, el tabique interauricular. El tabique interauricular es el punto de todo el corazón que tiene menos irrigación. Para el drenaje venoso necesito que miren éter. Si no miran éter, entonces tráigala. No me diga que no la trajo. Búsquela en el teléfono. Para que me pueda entender la parte venosa. Aquí están las dos si no están disecadas. Entonces necesito esquematizarla, pero que la mire en la imagencita. Eso le sirve. La historia de drenaje.
En cualquier texto le tiene que decir, hay tres principales venas en la historia del drenaje venoso cardíaco. Una se llama seno coronario, la otra se llama vena anterior del corazón, venas cardíacas anteriores o venas profundas del corazón, y la tercera se llama las venas cardíacas mínimas, también conocida como las venas de Tevesi. D-H-E. Aquí es un nombre: vena cardíaca mayor, menor y media. Aquí no están ¿Listo? las mínimas. Entonces miremos esos tres sistemas venosos. Para mí, dos sí tienen importancia. A uno no le he encontrado todavía el porqué de la importancia. Pero bueno, debe ser que me falta por leer. Profe, De pronto ya en cardiología sacan esa duda. aquí las nombra como vena cardíaca mayor, menor y Ah, media. ya le voy a contar Ah. esto. Cálmate. Entonces, partiendo de estas tres cosas que le conté, voy con la primera, la historia de seno coronario. Para hablar de seno coronario, tengo que comenzar aquí. Pero no la tienen todos. No. ¿Será que alcanzan a mirar ahí? Bueno, recuerde, nunca se venga sin néter. Y menos en abdomen, que llamamos para abdomen. La historia del drenaje venoso cardíaco la comienza en el ápex, en el vértice del corazón. Y desde el vértice estoy viendo una vena que es satélite de la interventricular anterior, pero no es homónima. O sea, está al lado, pero no se llama igual. Y esta venita se llama la vena cardíaca magna. Vena cardíaca magna. Inicia en el ápex y empieza su recorrido ascendente por todo el tabique, el centro, por el tabique no, por el surco interventricular anterior. Ahí en su recorrido tengo que buscarle los afluentes, lo que llega a ella, qué está recogiendo ella de sangre venosa. Así como hicimos lo arterial, hagamos lo venoso. La vena cardíaca magna tiene que recoger sangre inicialmente del ápex. Después recoge la sangre de los ventrículos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo en su cara anterior. Tiene que recoger la sangre del septum. Recuerde que había unas septales, entonces ella debe recibir venas septales anteriores, debe drenar parte de la sangre venosa del tabique interventricular. Sube, y cuando sube, usted está mirando algo. Ella en su recorrido termina el surco interventricular anterior y debe tomar el surco coronario, porque quiere ubicarse o quiere ir hacia acá. Recuerde que esto es posterior y esto es anterior. Lo que le está mostrando aquí es simplemente la vena que en su recorrido busca al surco coronario para ubicarse en la cara posterior cardíaca. ¿Se entiende ese concepto, cierto? Entonces la vena cardíaca magna, cuando sube y toma el surco coronario, va a tomar una dirección anterior, lateral y después se vuelve posterior. En ese recorrido tiene que drenar sangre venosa tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Y cuando se vuelve o se va hacia posterior, miren lo que le está sucediendo a la vena cardíaca magna. Se dilata. Al dilatarse, forma una estructura anatómica de más o menos 3 centímetros de longitud, que se ubica en el surco coronario, pero en la cara posterior de la aurícula izquierda, y le voy a decir seno coronario. O sea que el seno coronario nace como una dilatación de la vena cardíaca magna. Y ubicada aquí en la cara posterior, dígame qué drena el seno coronario. El ventrículo Aurículas. izquierdo. Aurícula izquierda. Aurícula izquierda, tanto en su parte posterior, ventrículo izquierdo, cara posterior. Mire que hay una venita que viene de la aurícula izquierda, eso es común, es parte de venas auriculares, pero a eso le ponen un nombre en especial. El drenaje venoso auricular izquierdo posterior será por una venita que se llama la vena oblicua de la aurícula izquierda, o también le dicen vena de Marshall, como sheriff en inglés.
¿Se han visto películas del oeste? ¿Será? El sheriff, el, Policía. el policía que más manda en el pueblo. Le dicen sheriff, también marcha. Bueno, marcha, la vena oblicua de la aurícula izquierda o vena de marcha. ¿Qué pasa con el seno coronario? Sigue un recorrido. Recuerde que le conté que se ubica a nivel de cruz cordis. Y a nivel de cruz cordis es cuando el seno coronario, ¡pum!, termina, desemboca, perfora a la aurícula derecha para desembocar o para verter toda la sangre venosa en la aurícula derecha. Pero antes de eso, mire que le están llegando otras venitas, una que viene por aquí y una que viene por acá. ¿Cuál es la vena que sube? La vena interventricular posterior. Entonces la vena interventricular posterior desemboca en el seno coronario. Y aunque en esta imagen no está, mire que aquí le están mostrando algo. Una venita que está en el surco coronario, que está en la cara derecha, pero creo que está dando la Pero del ventrículo izquierdo. O sea, ¿quién será? Vena esta cardíaca vocecita? media, que es por el surco Aquí usted la interventricular. ve posterior, la ve lateral, y aquí debería verla en anterior, pero la imagen no se la mostró. Pero recuerde que el surco da toda la vuelta a nivel cardíaco. Entonces le está mostrando una vena que es posterior, que es lateral, pero que seguramente será anterior. ¿Quién será esa vena que lleva ese recorrido? Auricular derecha. Le puede decir vena cardíaca mínima, o también le puede decir vena coronaria derecha. ¿Se me perdió o no se me perdió? Cardíaca Menor. Vena cardíaca mínima o coronaria derecha. menor también se puede decir. ¿Se me Posterior. perdió o no se me perdió? Ese nivel. ¿Sí? El seno coronario. No, no, termina. No, ahí nace. Bueno, porque mire, la termina es aquí. fácil la historia. No, Lo porque que la pasa es pena que es al aquí revés. solamente Pregúntele. está la arteria. Profe. Pero mire, Néter le está mostrando una venita que está aquí en posterior y que está dando la vuelta y que se sitúa en anterior. Y si en la parte derecha cardíaca le dije que había una arteria coronaria derecha, la homónima que esté ahí, porque esa sí es homónima, le puedo decir vena coronaria derecha. En este caso necesito una vena que se inicie en la parte anterior y derecha del corazón, que drene ventrículo derecho, que drene aurícula derecha, que drene el borde derecho cardíaco, que se vaya hacia atrás, que drene aurícula y los ventrículos en la cara posterior, que recoja toda esa sangre y que termine en seno coronario. La vena que drena la parte derecha cardíaca es la vena coronaria derecha, o le puede decir vena cardíaca mínima. Se pueden utilizar las dos. Para esta, algunos autores le dicen interventricular anterior, pero es más conocida como vena cardíaca magna. Dígale cardíaca magna. Entonces son las tres historias. La vena coronaria derecha o vena coronaria derecha o vena cardíaca ¿Cuál? mínima Esta. de ¿Llama qué? anterior toma el recorrido lateral, se va posterior y drena el seno coronario. En resumen, seno coronario recibe todo el drenaje venoso cardíaco. ¿Se puede llegar a esta conclusión con esa figura? Sí, toda la sangre venosa de las aurículas en su cara posterior, de los ventrículos en su cara posterior, aurículas en cara anterior o ventrículo en cara posterior, o va hacia vena cardíaca magna, pero recuerde que la cardíaca magna es la que origina al seno coronario. La cara posterior, que es interventricular posterior, drena el seno coronario. Y la vena del lado derecho, que es la que está dando la vuelta, que es la coronaria derecha, termina en seno coronario. ¿Y dónde Entonces, termina el conclusión, seno coronario En la parte posterior. recoge Y pasa toda aurícula la derecha. sangre venosa cardíaca. En un gran porcentaje, ya le cuento cuáles son las excepciones. ¿Qué me iba a preguntar? Nada, que dónde terminaba el seno coronario. Listo. Ahora, ¿dónde termina esta historia? Ah, la siguiente figura. Miren la siguiente figura. Esto que está ahí, Néter le quitó la pared de la aurícula derecha. Si usted está en aurícula derecha, ya sabe lo que llega por arriba y llega por debajo. Vena cava superior y vena cava inferior. ¿Listo? Pero mire que ahí aparecen otras cositas que no esperaba. En la aurícula derecha está mirando otro huequito que está situado al lado de la vena cava inferior. Orificio del seno Nombre del coronario. huequito.
Orificio del del seno coronario. Entonces ya en una imagen dentro de la aurícula derecha estoy mirando no solamente la llegada de las cavas, sino la llegada del seno coronario. El seno coronario es una venita que yo digo que es como estrato alto. Ella no drena, drena todas. Recuerden que toda la parte venosa o termina en vena cava superior o termina en vena cava inferior y a través de las cavas llega a la aurícula derecha. Pero en este caso el seno coronario es una vena que drena directamente en la aurícula derecha. No toma la vía de cava superior ni cava inferior. De Tevesio. Lo segundo que me llama la atención, en la vena cava inferior y en el orificio de drenaje del seno coronario, usted la encuentra como esto, como un repliegue, es una válvula. La válvula del Seno coronario. de la vena cava inferior le va a decir válvula de Eustaquio. Y la válvula que se encuentra a nivel del orificio del seno coronario le dice válvula de Tevesio. De mini coronario. Y listo. Irrigación y drenaje venoso. ¿Dudas? Preguntas. Llevo una parte del drenaje venoso, me faltan dos. Profe, ahí no se ve el cuerpo, el orificio del seno coronario. Aquí, en esta vista. En el corazón, ¿no? ¿Verdad? Ay, aquí no lo he visto. Vamos a ver si está. Tendría este. Tirin, tin, tin, tirin, tin, tin, tirin, tin, tin, tin. A ver si se los puedo mostrar. Espera que mire falta. Oh, ahí está. ¿Qué tal tijera? ¿Tijera? Sí. Tijera, ¿sí? ¿Me lo abre? Sí, por favor. ¿La lisa o la curva? Recta, curva, cualquiera, no problema. El contexto es Ahí está. seno coronario, desemboca en aurícula derecha. Y lo va a ubicar al lado de donde vea la desembocadura de vena cava inferior. Recuerde que al ladito está la desembocadura del seno coronario. Entonces, dos estructuras venosas que hasta ahora están desembocando, o tres que desembocan en la aurícula derecha. Vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Listo, hasta ahí va la historia. ¿Cómo va? Bien, por favor. ¿Vamos bien? Bueno, el problema es cuando uno lee los libros no le cuenta toda la historia. Apenas uno ve irrigación y son 3 parrafitos y se queda uno como con un sinsabor de que teniendo coronarios y con la importancia que tiene y no le dan todo el recorrido, el contexto, la ubicación, los territorios. Segunda parte de la historia, también necesito meter. Ventrículo derecho. Dígame que usted está viendo estas venitas que están aquí. Esa que está viendo ahí en la cara, ay, pero aquí no tenemos. Ay. Se ubica en el ventrículo derecho y va a encontrar 2 o 3 venitas que están superficiales en la cara anterior del ventrículo derecho. Esas venitas que está viendo ahí se llaman venas cardíacas anteriores. También le dicen venas profundas del corazón. Pero entonces la pregunta, si son profundas, ¿por qué usted las ve superficiales? No es por cómo se ubican, sino es como ellas drenan. Estas venas cardíacas anteriores perforan al ventrículo, a la aurícula derecha y desembocan dentro de la aurícula derecha. Esas sí se las puedo mostrar. Estoy casi seguro que está aquí. Aquí está.
Otra opción. Le voy a mostrar dos y dígame que usted ve otros huequitos adicionales. Mírenlo. Aquí veo uno, aquí veo uno, aquí veo uno, aquí veo uno y ahí le estoy mostrando uno. Estoy ubicado en la pared de la aurícula derecha y estoy viendo huequitos que están en la aurícula derecha. Dígame que ve los huequitos. Dígame que ve los huequitos. No necesariamente. ¿Listo? Ellos se llaman forámenes de Lanelonge. O también se llaman poros de Biasans. Lanelonge o de Biasans. ¿Lo ven? No. Son muy pequeñitos. Esos poritos diminutos son pequeñitos. Entonces, el contexto es el siguiente. Las venas cardíacas anteriores están en la parte superficial anterior del ventrículo derecho. Pero ellas, para drenar, tienen que perforar la pared de la aurícula derecha. Esa perforación dentro de la aurícula, que es lo que le acabo de mostrar, tiene que ser el puntico, tiene que encontrar el huequito donde ellas están terminando. Esos huequitos son los que se conocen con el nombre de poros de Biasans o forámenes de Lanelonge, o algunos le dicen poros, otros le dicen forámenes, en fin, simplemente es un huequito. Lanelonge o Biasans son los puntos donde drena la sangre no oxigenada que llevan las venas cardíacas anteriores. Esa es la que yo les cuento que en lo que he leído no le he encontrado una funcionalidad específica que ellas tengan, pero los ponen dentro de la historia de los principales sistemas venosos cardíacos. No me pregunte para qué sirven, porque en lo que he leído no le he encontrado funcionalidad. Entonces se lo dejo al docente de cardiología. Cuando lleguen allá le pregunto, o de pronto él le pregunto a usted. Yo le dice venas cardíacas anteriores. Las otras son más difíciles todavía porque no hay cómo mostrarlas, pero sí puedo hacer el ejercicio de entenderlas cómo están. Entonces, imagínense la siguiente historia. En las paredes de las aurículas, tanto derecha como izquierda, en las paredes de los ventrículos, tanto derechos como izquierdos, voy a encontrar venitas que recorren la pared de los ventrículos y la pared de las aurículas. Pero estas venitas perforan a cada aurícula, a cada ventrículo y vierten su contenido en cada una de las regiones donde ellas se encuentran. Entonces, si tengo venas superficiales en la aurícula izquierda, perforan y drenan dentro de la aurícula izquierda. Si tengo estas venas superficiales bordeando el ventrículo izquierdo, perforan y drenan dentro del ventrículo izquierdo. Y lo mismo en el lado derecho. Venas superficiales derechas en la aurícula, venas superficiales en el ventrículo y drenan dentro de cada uno de los ventrículos. Se llaman las venas cardíacas mínimas o venas de Tebecio. En el lado derecho no tiene mayor problema, porque en el lado derecho todo es no oxigenado. Entonces, si tengo venas superficiales que drenan dentro de la aurícula derecha o el ventrículo derecho, no hay problema, es sangre no oxigenada. Lo clave e importante son estas venitas mandando sangre no oxigenada que drena en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo sangre oxigenada. Es un mecanismo fisiológico. A nivel cardíaco y a nivel pulmonar necesito tener un sistema capaz de bajar la concentración de oxígeno en sangre. La sangre viene de una hematosis muy cargada de oxígeno y por eso necesito que estas venas cardíacas mínimas desemboquen en la aurícula y en el ventrículo izquierdo, pequeñas goticas para bajar la concentración de oxígeno en sangre. Entonces, el contexto de que ellas estén, ahí sí tiene una importancia fisiológica. Voy a señalar aquí. Mire que hasta allá me escucha. De cerquita. Cuente. Voy a señalar acá otra vez cuáles eran las de las que ustedes estaban. Ahí no están pintaditas. Aquí solamente Néter pinta las cardíacas anteriores y esta es la vena del borde derecho.
Estas no tienen mayor implicación, excepto porque drenan directamente en la aurícula derecha. Pero el contexto está en otras venas que no están ahí, pero quiero que las tengan presentes. Me llamó la atención que la semana pasada un visitante que tuvimos vino a clase y me dijo, profe, nos partieron en fisiología. A que no adivina la pregunta. La sangre que bombea el corazón es 100% oxigenada. Y todos dijeron que sí. Y nos acordaron de la clase que yo les di, como se la estoy dando a ustedes, que no es 100% oxigenada. ¿Por qué? Porque tengo un mecanismo que debe existir para mezclar sangre no oxigenada con oxigenada y bajar concentración de oxígeno. La sangre que se bombea no es 100% oxigenada. Uno de los mecanismos son las venas cardíacas mínimas o venas de TBC, ubicadas en la periferia, en las paredes de la aurícula izquierda, el ventrículo derecho. Pero mire que esas son las que desembocan en el seno coronario. De cada uno de esos mecanismos. Pregunta cardíaca mínima. La significancia del lado izquierdo, porque drena la sangre no Digo que, oxigenada. como dijo que hay una caras auriculares derechas e izquierdas, tanto de la aurícula como del ventrículo, dentro de la aurícula y dentro del ventrículo izquierdo. De esa manera, pequeñas goticas de sangre no oxigenada están bajando la concentración de una sangre que viene de hematosis con mucha carga de oxígeno. ¿Se entiende el concepto? Sí, señor. No está pintadito, pero llévelo en teórico. Ya le conté qué pregunta le van a hacer los docentes. Bueno, a menos que la doctora cambie las preguntas. De resto es una pregunta acá. Bueno, tengo el contexto arterial y venoso. ¿Dudas o preguntas de la parte venosa y arterial? ¿No hay? No, señor. ¿Seguro? Vamos con los nerviosos. Ay. Pero y buscamos una bonita para los... Ya vimos coordenador, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Nódulo sinusal, aurículo ventricular. Esta es fotocopia, ¿cierto? Sí. Uy, profe. Sí, porque Todo humilde. ahí se ve bastante borroso. Pero bueno, no importa. De pronto en la tablet es mejor de hacer. No es por nada malo, todo así. ¿Yo en la tablet está? Mi letter era el habla de nervios a nivel cardíaco. Recuerde las dos historias. Una fue la que le conté la semana pasada, la vez pasada que nos vimos, que fue el sistema cardiolector. Una historia que no es de nervios. Si la hablé, no se la conté. Sí, señor. Bueno, una historia que es muscular, que no había ningún nervio, solamente lo que hacía era que en el músculo había paso de iones positivos y negativos. Ahora quiero hablarle de los nervios, ahora sí que abordan al corazón. Y para esa historia necesito esta figurita que está aquí. La historia se llama plexo cardíaco. Usted necesita a nivel de corazón ubicar un plexo cardíaco. Tips, ¿dónde lo ubica? El plexo cardíaco lo ubica en el callado aórtico. Entonces quiero que centre su imagen para lo que le voy a contar en el callado aórtico. Si no mira la imagen, se me va a perder. Entonces, mire la imagen. Cuando la tenga me dice. ¿Ya está listo? Bueno. El plexo cardíaco se entiende como la reunión de fibras nerviosas que las ubico a nivel del callado aórtico. Ahora, ese contingente de fibras nerviosas que se ubica en el callado aórtico, mire que hay unas que están en el lado derecho y una en el lado izquierdo. Y tanto en el lado izquierdo como el derecho, las fibras oblicuamente van buscando el callado aórtico. Pero ese contingente de fibras, como es un músculo que es involuntario, debe tener algo simpático y algo parasimpático. Busque la historia a la derecha o a la izquierda que tenga un apellido cardíaco. Tiene que encontrar 6 historias, 6 derechas y 6 izquierdas. Son las mismas. En el lado derecho, busque en cuello una estructura que se llama cadena simpática cervical. Y de la cadena simpática cervical, usted tiene que ver que se originan 3 nervios cardíacos. Se llaman nervios cardíacos simpáticos cervicales, superior, medio e inferior. Dígame que los encontró. Sí, señor.
¿Sí lo vio? Entonces, el primer contingente o el contingente simpático para corazón nace en cuello. Cuando tenga masas en cuello, cuando tenga algún tipo de afectación tumoral, masas que compriman, que estén profundas, que comprima cadena simpática, puede ser desde una falla a nivel cardíaca. Cuando este contingente simpático, recuerde que le da la contractilidad cardíaca, aumenta la contractilidad cardíaca, recuerde que viene desde la región de cuello. Entonces, 3 nervios cervicales, cardíacos, simpáticos, superior, medio e inferior. 3 derechos, 3 izquierdos. Primera historia. Segunda, busque otros 3 nervios, tanto a la derecha como a la izquierda, pero ahora nacen del vago. Entonces va a buscar nervios cardíacos vagales, superior, medio e inferior. ¿Aparecieron o no aparecieron? Busque el vago y verá que del vago salen ramos cardíacos. Busque el vago, busque el asa de los recurrentes, el nervio laríngeo recurrente, y de ahí ve usted que del vago están naciendo nervios cardíacos. El otro contingente que quiero son nervios cardíacos que nazcan del vago. Vago desde su recorrido en cuello y también el vago desde el recorrido en el tórax. ¿Los encontró? Solo aparecen los ramo cardíaco cervical superior vagal. Ajá. ¿Sí? Y Superior, medio y el inferior. El inferior tiene que estar por ahí por el asa de los recurrentes. Del asa de los recurrentes nacen los nervios cardíacos derechos e izquierdos. Cuando el vago da la vuelta. ¿Los encontró? El ramo cardíaco. Muchas figuras, muchos nombres en esas figuras. Bueno, no importa. Abajo, profe. El contingente de fibras. Recuerda que tiene 6. 3 simpáticas, 3 vagales y aquí también 3 simpáticas y 3 vagales. Es que Ahora, no sé si todo este este cardíaco- contingente de fibras que viene por Porque el tengo- cuello y que va para el tórax, busca ¿Dónde el bajamos? callado de la aorta. No sé si es Entonces mira el callado de la aorta y verá que porque hay es del fibras vago. que se van por delante del callado de la aorta. Entonces usted le dice preaórticas. Unas que se van por detrás del callado de la aorta. Entonces usted le dice que son retroaórticas. Y unas que van por debajo. Entonces usted le dice que van a ser infraaórticas. Serían estas. Uy, muy grande. Acá. Preaórticas. Estas que están aquí. Miren las que van por detrás. Serán retro. Y estas serán infraaórticas. Todo lo mismo. Miren, este es el callado de la aorta. Este es anterior, esto es posterior. Unas serán preaórticas, unas serán retroaórticas. Y al final las retro y las pre se nos tomó. Entonces me forman aquí las infraaórticas. Eso es lo que se llama plexo cardíaco. Profe, ¿estas serán el ramo cardíaco torácico del nervio vago en medio o es diferente? A ver. Diferente. ¿Dónde está? Este. Sí.